sean del sector público o sean del sector privado. 7 abogados solamente, podemos decir que solo el 10% de los participantes son abogados. Muy bien, otra pregunta. ¿Quiénes de los 75 que nos encontramos en sala son ingenieros? Los ingenieros coloquen sí a partir de este momento, por favor. Ingenieros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingenieros, 7. 7 ingenieros, 8. Adelante, sigan por favor, 8. Ok, podemos concluir que el 11%, 12% de los participantes son ingenieros. Y pregunta final, ¿cuántos de los que están presentes aquí son administradores o economistas? Administradores o economistas, coloquen sí a partir de este momento, por favor. 1, 2, economistas, contadores, coloquen sí, por favor. Ok, muy bien. Me queda muy claro que la inmensa mayoría son administradores economistas. Aproximadamente el 45% de los participantes en este momento. Muy bien, señores, gracias por sus respuestas, gracias por este tema, porque esto nos va a permitir dosificar el lenguaje con el objetivo de poder presentar los temas que vamos a abordar a lo largo de este programa de especialización. Recuerden, señores, que si bien todos debemos utilizar la Ley General de Contrataciones Públicas para gestionar los procesos de contratación, este uso debe hacerlo cualquier profesional independientemente de la profesión que tenga. Quizá algunos, en realidad hace varios años lo pensaban que la Ley General de Contrataciones y en general todas las leyes solamente debían ser adecuadamente utilizadas por los abogados. Pero señores, eso no es así. La Ley General de Contrataciones Públicas debe ser comprendida, debe ser utilizada, debe ser aplicada por todos aquellos que participan de alguna manera en el proceso de contratación. Y cuando me refiero de alguna manera, estoy hablando de todos los servidores y funcionarios que por parte de las entidades contratantes gestionan procesos de contratación y estoy hablando de los contratistas, de los proveedores, de los asesores de contratistas de proveedores que desde el sector privado colaboran con las entidades en el abastecimiento de bienes, servicios, consultorías y obras. E independientemente de la profesión, de la formación académica que tengamos, necesitamos conocer el contenido, entender y aplicar estas reglas contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas y en su reglamento. Así que nuestro objetivo va a ser presentar esta malla curricular de una manera clara, comprensible y si algo no se entiende, por favor, hagan las preguntas que estimen pertinentes. El objetivo es que al finalizar cada sesión, cada módulo, podamos entender lo que la norma dice, porque esas son las reglas de juego que tendremos que aplicar en la vida real, en la realidad, para gestionar los procesos de contratación. Recomendación adicional, señores, tengan a la mano su ley, tengan a la mano su reglamento y a medida que vayamos presentando los contenidos, vayan ustedes efectuando anotaciones, vayan correlacionando disposiciones legales con las reglas establecidas en el reglamento, valga la redundancia,
con el objetivo de que cuando estén en la praxis puedan utilizar estas notas y efectuar una más eficiente aplicación del marco normativo. Muy bien, señores, dicho esto, vamos a presentar precisamente el material que queremos compartir el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, señalando o dejando en claro que buscamos en esta oportunidad hacer una presentación panorámica de lo que será detalladamente desarrollado a lo largo de este programa especializado en contrataciones públicas. Muy bien, señores, vamos a empezar nuestra sesión o nuestro programa hablando del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de ubicar el lugar exacto en donde se desarrolla, en donde se debe aplicar la Ley General de Contrataciones Públicas. En otras palabras, lo que queremos es ubicar dentro del fenómeno general del procedimiento de abastecimiento público a la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Y esto por qué? Porque la Ley General de Contrataciones Públicas debe ser entendida, debe ser utilizada en armonía con las reglas establecidas para el desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento. En ese sentido, señores, lo primero que debemos tener presente es que el Sistema Nacional de Abastecimiento, que podemos definir de manera preliminar como el sistema administrativo que debe ser aplicado por todas las entidades públicas, las más de 3.000 que existen en el país, para abastecerse de bienes, servicios, consultorías y obras, se encuentra regulado por una norma legal. ¿Cuál es esa norma? El Decreto Legislativo 1439. Entonces, señores, traigamos esto que acabamos de mencionar a nuestra realidad práctica. Junto a su ley de contrataciones públicas y a su reglamento, deben tener también este decreto legislativo 1439, que es la norma que regula, que desarrolla al Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y esto para qué? Para que cuando apliquen la ley general, también lo hagan en armonía con las disposiciones contenidas en el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué? Porque la Ley General de Contrataciones Públicas se desenvuelve, se utiliza en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento? Su misma ley, el mismo decreto legislativo 1439, nos indica que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras por parte, evidentemente, de las entidades públicas a través de las actividades de la denominada cadena de abastecimiento público. ¿Esto qué significa? Que el Sistema Nacional de Abastecimiento establece, señala cuáles son los principios, los procesos, las normas, etcétera, que los operadores que forman parte de las entidades contratantes deben cumplir, deben observar al realizar las actividades de la cadena de abastecimiento. Y solo a través del uso del desarrollo de las actividades de la cadena de abastecimiento público es posible que las entidades logren ese abastecimiento de bienes, servicios y obras que necesita. ¿Para qué? Para lograr resultados. ¿Qué resultados? Lograr alcanzar sus objetivos y metas estratégicas, alcanzar los fines públicos que la entidad busca a favor de la ciudadanía.
Y de esta manera lograr también un eficaz y eficiente empleo de los recursos públicos. Entonces, señores, el Sistema Nacional de Abastecimiento marca los principios, las reglas, las pautas, las normas, procedimientos, etcétera, que se deben cumplir al gestionar las diferentes actividades de la cadena de abastecimiento público. ¿Para qué? Para que la propia entidad logre resultados, es decir, cumplir con sus objetivos, con sus metas estratégicas, con sus planes operativos institucionales y también promover de esta manera un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. En este marco se ubica y se aplica el uso de la Ley General de Contrataciones Públicas. Al estudiar también el Sistema Nacional de Abastecimiento, señores, ustedes se van a percatar que existen determinadas instituciones que la integran. ¿Cuáles son esas instituciones? Tenemos a la Dirección General de Abastecimiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que ejerce la rectoría, que es el órgano que establece las reglas que finalmente se deben utilizar para desarrollar las actividades de la cadena de abastecimiento público. Tenemos al hoy organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OS, lo que antes era el OCE. Tenemos también a la Central de Compras Públicas, que es Perú Compras, y como cuarto integrante del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos a las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. ¿Quiénes son, señores, estas áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público? Pues son las denominadas dependencias encargadas de las contrataciones que cada entidad pública tiene dentro de su organización, bajo la denominación de oficina de logística, gerencia de logística, área de abastecimiento, gerencia de abastecimiento, oficina de abastecimiento, como la denominen. Pero la unidad de organización de una entidad que se encarga de gestionar las actividades de la cadena de abastecimiento público es el área involucrada, aludida como integrante de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Y recuerden esto, porque cuando puedan estudiar los aspectos generales de la Ley General de Contrataciones Públicas, van a tocar, y lo vamos a ver muy rápidamente el día de hoy, el tema vinculado a los actores del proceso de contratación. Y oh sorpresa, los actores del proceso de contratación son los mismos integrantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y esto por qué? Por la simple y directa razón de que la aplicación, las reglas contenidas, los actores que participan en el proceso de contratación lo hacen en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por eso, los mismos actores del proceso de contratación pública son aquellos que también integran el Sistema Nacional de Abastecimiento. Otro tema relevante, señores, que van a estudiar de manera detallada es el vinculado a los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ustedes van a recordar que este Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyas siglas son SNA, se encuentra integrado por tres componentes que se desarrollan de manera consecutiva. Primero, tenemos al componente denominado programación multianual de bienes, servicios y obras. A continuación, tenemos el componente denominado gestión de adquisiciones y finalmente tenemos el componente denominado administración de bienes. ¿Qué se hace, señores, en el marco del primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento? Básicamente lo que se lleva a cabo es la planificación
de las contrataciones que realizará una entidad por un periodo mínimo de 3 años, siendo vinculante el año 1 y referencial el año 2 y el año 3. ¿Cuál es el producto, señores, que se genera después de realizar todas las actividades que forman parte de la programación multianual que es realizada por la entidad el año fiscal anterior al que va a ser ejecutado el plan de compras o de contrataciones públicas? El producto final es el famoso cuadro multianual de necesidades. En este cuadro multianual de necesidades se encuentran contempladas todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que la entidad va a efectuar por un periodo de 3 años. Volvemos a repetir, siendo vinculante obligatoria cumplir la programación efectuada para el primer año y la programación realizada para el año 2 y 3 es referencial y deberá ser actualizada de manera periódica. Señores, cuando las entidades ya tienen planificadas sus contrataciones, a continuación se activa el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, la gestión de adquisiciones. ¿Qué se hace? ¿Qué se realiza en la gestión de adquisiciones? Miren ustedes, la contratación, que incluye ¿qué cosa? La convocatoria, la selección y la formalización de la relación contractual. ¿Qué más comprende la gestión de adquisiciones? La gestión de contratos, es decir, el monitoreo y la administración de la ejecución de los contratos hasta su culminación. En otras palabras, señores, a través de las actividades que forman parte del componente gestión de adquisiciones, la entidad efectivamente adquiere, contrata los bienes, servicios y obras que previamente ha planificado en el marco de la programación multianual. Y para gestionar las adquisiciones, la entidad utiliza un marco normativo, utiliza un conjunto de reglas. ¿Cómo se llaman esas reglas? Es la Ley General de Contrataciones Públicas. En ese sentido, la Ley General de Contrataciones Públicas es el principal marco normativo que las entidades utilizan para realizar o para hacer efectivo el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dicho de otra manera, la Ley General de Contrataciones Públicas es el principal conjunto de reglas que las entidades deben utilizar para gestionar sus adquisiciones. Y la gestión de adquisiciones se lleva a cabo a través de lo que se denomina el proceso de contratación. Entonces, señores, vayamos familiarizándonos con estos términos. ¿Qué es el proceso de contratación? Es el conjunto de actividades, de principios, de procedimientos que una entidad realiza para abastecerse de bienes, servicios, consultorías y obras, después de haber planificado las contrataciones correspondientes al año fiscal respectivo. ¿Y cómo? Volvemos a repetir, se realiza esta gestión de adquisiciones utilizando la Ley General de Contrataciones Públicas, que es el tema principal de estudio de este programa de especialización. Y cuando ya la entidad ha adquirido los bienes, servicios, consultorías u obras requeridos, pasamos al tercer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, señores, a lo que acabamos de mencionar, a esta secuencia de componentes que se utiliza para gestionar el abastecimiento de bienes, servicios y obras por parte de las entidades,
El decreto legislativo 1439 lo denomina integración intrasistémica del sistema, ¿bien? Del SNA. ¿Dónde se va a concentrar, señores, el estudio detallado de nuestro programa? Aquí, en el segundo componente, en la gestión de adquisiciones. Entonces, para poder gestionar las adquisiciones de las entidades, debemos conocer las reglas que resultan aplicables. ¿Cuáles son esas reglas? Creo que ha quedado ya totalmente claro. La Ley General de Contrataciones Públicas. De esta forma, ¿qué podemos concluir? Que la Ley General de Contrataciones Públicas se vincula al Sistema Nacional de Abastecimiento por el hecho de ser la regla o el conjunto de reglas que se utiliza para hacer efectivo el segundo componente de este sistema, es decir, la gestión de adquisiciones. ¿Qué otra conclusión podemos obtener de lo que estamos mencionando, señores? Que el proceso de contratación pública regulado por la Ley General de Contrataciones Públicas se efectúa, se desarrolla después de que la entidad ha planificado sus contrataciones en el marco del primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, denominado programación multianual. Y lo que acabo de decir, ¿por qué es relevante, señores? Porque esto es un cambio bastante importante que la nueva norma ha tenido respecto a lo que se encontraba regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿En qué sentido, señores? Les pregunto, ¿ustedes recuerdan cómo se denominaba la primera fase del proceso de contratación regulado por la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Alguien recuerda cómo se denominaba esa primera fase del proceso de contratación? Actos preparatorios. Denominación completa, señores. La denominación completa y oficial. Pero antes de hacer esa pregunta, les hago otra. ¿Cómo se denomina hoy la primera fase del proceso de contratación pública? Con la nueva norma, con la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Cómo se denomina hoy? Igual actos preparatorios. ¿Están seguros? Los invito a revisar la norma. Actuaciones preparatorias. Perfecto. En el artículo 45 de la ley, claramente se establece cuáles son las tres fases del proceso de contratación pública. Fase 1, actuaciones preparatorias. Fase 2, selección. Fase 3, ejecución contractual. Así que, señores, actos preparatorios ya no es la terminología que la norma utiliza. Hoy hablamos de actuaciones preparatorias. Muy bien, ahora sí, ¿cómo se denominaba esta primera fase del proceso de contratación en la Ley de Contrataciones del Estado? No se denominaba actos preparatorios. Esa denominación es mucho más antigua, ya no está vigente. ¿Cómo se denominaba, señores, con la Ley de Contrataciones del Estado, a esta primera etapa o fase? Acciones preparatorias. No. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Acciones preparatorias. Me están diciendo el 50% de la denominación. Falta el primer 50%. Actos preparatorios, perdón. No, esa es terminología del año 2009 hacia atrás. Señores, con la Ley de Contrataciones del Estado, que estuvo vigente desde febrero del año 2009 hasta, estamos hablando desde el año 2016 hasta el 21 de abril del año 2025, la denominación de la primera fase del proceso de contratación era planificación
y actuaciones preparatorias. Planificación y actuaciones preparatorias. Sin embargo, hoy, esta primera fase del proceso de contratación pública solo se denomina actuaciones preparatorias. Señores, ¿un simple cambio de denominación o hay una razón detrás de este cambio? ¿Por qué el cambio de denominación? Porque se les ocurrió, pues, ¿no? Más bonito, más chiquito es actuaciones preparatorias, que se llame así. ¿Esa es la razón? No, señores, hay un porqué. Si revisamos nuevamente la Ley de Contrataciones del Estado, que ya se encuentra derogada, vamos a encontrar que parte del proceso de contratación, o mejor dicho, el inicio del proceso de contratación que se encontraba regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, contemplaba actuaciones que tenían como objetivo planificar las compras de la entidad. Es por eso, señores, que en la Ley de Contrataciones del Estado teníamos reglas que debíamos considerar vinculadas a la fase de programación del proceso presupuestario. Es por eso que en la Ley de Contrataciones del Estado, ya derogada, encontrábamos reglas aplicables a la aprobación, a la elaboración, a la difusión del Plan Anual de Contrataciones. Es por eso que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establecía disposiciones aplicables al Plan Anual de Contrataciones, al PAC. En el PAC, ustedes recordarán, pues teníamos el instrumento, la herramienta de gestión en donde la entidad planificaba las contrataciones que iba a efectuar en un año fiscal, en el año fiscal correspondiente. Hoy, en la nueva ley, ustedes ya no van a encontrar reglas aplicables a la planificación de las contrataciones. Dicho de otra manera, la nueva ley nos indica que el proceso de contratación no empieza con actuaciones vinculadas a la planificación de las contrataciones. Con la nueva ley, la planificación de las contrataciones ya no forma parte del proceso de contratación. Entonces, ¿ya no se planifica? No, señores. La nueva norma sí establece que, o mejor dicho, en el marco de la nueva norma, las entidades para poder utilizarla, primero deben seguir planificando sus contrataciones. Entonces, ¿en qué momento las entidades planifican sus contrataciones? Lo hacen, señores, en el marco del primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la programación multianual. Cuando la entidad ya programó sus contrataciones, es decir, cuando la entidad ya tiene su cuadro multianual de necesidades, recién la entidad va a dar inicio al proceso de contratación. ¿Con qué actuación específica la nueva norma da inicio al proceso de contratación pública? Con la denominada segmentación del PAC, del cuadro multianual de necesidades. Señores, entonces, dentro de la programación multianual, las entidades generan su cuadro multianual de necesidades y en base a ese cuadro multianual de necesidades, las entidades elaboran su plan anual de contrataciones. Y con esos actos terminaron la planificación. Ya estando planificada las contrataciones de la entidad, la misma entidad va a agarrar su Ley General de Contrataciones Públicas y va a dar inicio al proceso de contratación, llevando a cabo las denominadas actuaciones preparatorias, que es la primera fase del proceso de contratación. ¿Y con qué actuación se inicia la etapa de actuaciones preparatorias? Con la segmentación del Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades.
o dicho de una manera más directa, con la segmentación de las contrataciones que la entidad ha previamente planificado. Por eso, señores, la nueva norma denomina a la primera fase del proceso de contratación actuaciones preparatorias y ya no alude de ninguna forma a la planificación, porque la planificación con la nueva norma no forma parte del proceso de contratación, forma parte de la programación multianual que se desarrolla, como ya entiendo ha quedado claro en este momento, en el marco del primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la programación multianual. Muy bien, señores, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Lo pueden hacer. ¿Algún comentario? ¿O ha quedado claro? De esta manera estamos dando la visión general para que ustedes con claridad puedan identificar cuándo se planifican las contrataciones y a partir de cuándo activamos el proceso de contratación aplicando las reglas correspondientes, reglas que son básicamente las disposiciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas, en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas y en las demás disposiciones normativas que emita la Dirección General de Abastecimiento, LOS y Perucompras. A este conjunto de normas, señores, que acabamos de mencionar, Ley General de Contrataciones Públicas, su reglamento y demás disposiciones emitidas por la Dirección General de Abastecimiento, LOS y Perucompras, en conjunto se denomina la normativa de contrataciones públicas. Vuelvo a repetir, normativa de contrataciones públicas. Entonces, cuando ustedes escuchen este término, normativa de contrataciones públicas, ¿qué debe venir a su mente? A, que nos estamos refiriendo a la Ley General de Contrataciones Públicas, a su reglamento y a las demás disposiciones emitidas por la Dirección General de Abastecimiento, LOS y Perucompras. La Dirección General de Abastecimiento ha emitido normas, señores, que forman parte de la normativa de contrataciones públicas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos la Directiva 005-2025 EF, que es la directiva que ha aprobado las bases estándar que venimos utilizando a la fecha para desarrollar la fase selectiva de varios procedimientos de selección competitivos y del procedimiento de selección no competitivo regulado en la nueva norma. El OS ha emitido normas, por supuesto, ha emitido varias directivas. Por ejemplo, la directiva 007-2025 OS, que es la directiva que regula el procedimiento de registro de información en el SEACE de la Pladicom. Cómo se registra la convocatoria, cómo se registra el registro, cómo se efectúa el registro de participantes, cómo se registran las consultas, las observaciones, entre otras actuaciones que se desarrollan durante el proceso de contratación. ¿Qué otra directiva ha emitido, por ejemplo, el OS? La directiva del Registro Nacional de Proveedores, el famoso RNP. Perucompras ha emitido normativa que forma parte de la normativa de contrataciones públicas. Por supuesto que sí, señores. Lo ha hecho, por ejemplo, ha emitido la directiva que regula el proceso de compras por encargo, que regula la generación de fichas de homologación. Son temas que también forman parte de la normativa de contrataciones públicas. Todas ellas, señores, se desarrollan, o todas ellas debemos tenerlas presente cuando gestionemos los procesos de contratación. Muy bien, señores. ¿Qué más debemos mencionar?
De manera rápida, luego de de haber estudiado, y ustedes lo van a ver con mayor detalle, el Sistema Nacional de Abastecimiento, entrarán a revisar ya las disposiciones aplicables, o mejor dicho, las reglas contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas. Y van a recordar que a partir del 22 de abril del año 2025 ya tenemos vigente este nuevo marco normativo. También van a poder verificar cuál es el objeto de la Ley General de Contrataciones Públicas, es decir, qué contiene. La Ley General de Contrataciones Públicas contiene el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Dicho de otra manera, la Ley General de Contrataciones Públicas y la demás normativa de contrataciones públicas son las reglas de juego que obligatoriamente debemos utilizar, sea entidad contratante o seamos proveedores privados, para llevar a cabo el proceso de contratación. Entonces, señores, dicho de otra forma, para contratar, para que la entidad logre el abastecimiento de los bienes, servicios, consultorías y obras que necesita, y los proveedores para proporcionar esos bienes, esos servicios, esas consultorías o esas obras, ambas, entidad contratante y proveedores, deben cumplir, deben aplicar las reglas establecidas en la Ley General de Contrataciones Públicas y en la demás normativa de contrataciones públicas que ya hemos mencionado. Estas son las reglas de juego. Nos guste o no, debemos utilizarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá podamos sentir, quizá podamos ver cuando estemos aplicándolas que muchas reglas parecen engorrosas, parecen demasiado formales para gestionar de manera ágil el proceso de contratación. Sin embargo, señores, más allá de los pareceres, de las opiniones que tengamos, necesariamente debemos aplicar este marco normativo por la razón de que son las reglas de juego para gestionar el proceso de contratación. ¿Qué más contiene la Ley General de Contrataciones Públicas? Contiene el conjunto de disposiciones que regula en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento la participación de los actores del proceso de contratación. Dicho de otra forma, también la Ley General de Contrataciones Públicas y las demás disposiciones o normativa de contrataciones públicas establece la manera en que participan los 5 actores del proceso de contratación. ¿Quiénes son los 5 actores del proceso de contratación? La Dirección General de Abastecimiento, el OS, Perú Compras, las entidades contratantes y los proveedores. ¿Cómo deben actuar? ¿Qué funciones ejercen? ¿Qué actividades llevan a cabo cada uno de estos actores en el marco del proceso de contratación? Esas respuestas nos lo da la Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces, señores, para gestionar el proceso de contratación y para saber cómo participan los actores del proceso de contratación en el marco del proceso de contratación pública, debemos conocer obligatoriamente la Ley General de Contrataciones Públicas, su reglamento y la demás normativa de contrataciones públicas. Y es precisamente esta normativa la que ustedes van a estudiar de manera detallada. Y finalmente, antes de acabar esta clase que tiene como objetivo la presentación macro de los temas que van a elaborar, recuerden ustedes que el proceso de contratación está integrado o se encuentra constituido por 3 fases: las actuaciones preparatorias,
la fase selectiva y la fase de ejecución contractual. En el módulo de actuaciones preparatorias, ustedes van a tener la oportunidad de conocer, fortalecer su conocimiento respecto a las actividades específicas que se desarrollan en el marco de esta primera fase del proceso de contratación. Van a verificar que existen actuaciones que ya las conocían, porque bajo la regulación establecida en la Ley de Contrataciones del Estado ya lo hacíamos, pero también van a encontrar nuevas actuaciones. ¿Como cuáles? Como la segmentación de contrataciones, como el anuncio de contratación futura. El requerimiento ya lo conocíamos, pero una nueva actividad que las entidades contratantes desarrollan durante las actuaciones preparatorias es la denominada estrategia de contratación. Tema clave, señores, que puede marcar el éxito o el fracaso del proceso de contratación. Otro tema novedoso es la denominada interacción con el mercado. Interacción con el mercado que puede realizarse de dos maneras: a través de la indagación o a través de la consulta al mercado. Indagación o consulta que a su vez puede ser básica o avanzada. En la indagación se utilizan fuentes de información. En la consulta al mercado utilizamos herramientas de consulta. Tenemos luego la aprobación del expediente de contratación y la designación de evaluadores. Con la nueva norma hablamos de evaluadores como los encargados de elaborar las bases y dirigir todas las actividades de la fase selectiva. Vamos a ver en este curso que tenemos tres tipos de evaluadores: el oficial de compra, el comité y el jurado. Cuando la entidad ya tiene preparada la contratación, habiendo desarrollado estas actividades que forman parte de las actuaciones preparatorias, sale al mercado para solicitar la colaboración de los proveedores. Y el acto con el que sale al mercado es la famosa convocatoria. Y con la convocatoria se da inicio a la segunda fase del proceso de contratación, que es la fase selectiva. Y esta fase selectiva se desarrolla a través de subetapas consecutivas, teniendo como objetivo seleccionar al proveedor con quien finalmente la entidad va a contratar. Y en esta fase selectiva, señores, ustedes van a poder hablar de los denominados mecanismos de contratación que la norma presenta. Y también van a poder advertir que existen nuevas etapas que tendrán que ser desarrolladas en algunos procedimientos de selección de manera obligatoria. ¿Como cuáles? Como la etapa de precalificación, seguida de diálogo competitivo o seguida de negociación. En algunos procedimientos selectivos se utiliza esta etapa nueva, en otros no. Vamos a ver en su momento cuál es la regulación específica al respecto. Cuando la entidad contratante ya seleccionó al proveedor, pues se da paso al denominado perfeccionamiento del contrato. Y con el perfeccionamiento del contrato se apertura la tercera fase del proceso de contratación, que es la ejecución contractual. En este momento, durante la ejecución contractual, ya existe una relación contractual entre la entidad contratante y el contratista. Por lo tanto, ya existen obligaciones que ambas partes deben cumplir. Y si estas obligaciones no se cumplen, o si se presentan situaciones que escapan de la esfera de responsabilidad de las partes, se puede presentar una serie de acontecimientos como las modificaciones contractuales, aplicación de penalidades,
resolución de contrato, nulidad de contrato, entre otras, en esta ejecución contractual. Para resolver las controversias que se presentan en la fase selectiva o en la ejecución contractual, la normativa de contrataciones públicas nos trae los denominados mecanismos de solución de controversias. ¿Cuáles son esos mecanismos? El recurso de apelación para la fase selectiva y la conciliación, arbitraje, junta de prevención y resolución de disputas para la ejecución contractual, sin perjuicio de utilizar también los denominados contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional que la nueva ley permite ser aplicados por las entidades contratantes para llevar a cabo la tercera fase del proceso de contratación, que es la ejecución contractual. Todas estas actividades, señores, que hemos mencionado y que ustedes están viendo en la diapositiva, serán materia de estudio detallado a lo largo del programa. Muy bien, señores, de esta manera hemos querido dar una visión panorámica, completa, integral de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento y el proceso de contratación pública que se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Proceso de contratación que se gestiona utilizando la normativa de contrataciones públicas, es decir, la Ley General de Contrataciones Públicas, su reglamento y las demás disposiciones normativas generadas por la Dirección General de Abastecimiento, por LOS y por Perú Compras. Muy bien, señores, esto es lo que queríamos presentar el día de hoy. Rocío, quedamos a tu disposición para las preguntas o los temas que estimes pertinentes. Gracias, doctor Jackson, nuevamente por esta brillante exposición. Sin duda nos abre un panorama general de todo lo que de cada uno de los tópicos que se van a desarrollar en este programa de especialización. Y por ello, como parte de la estructura curricular, hemos querido presentarles esta masterclass con uno de los docentes principales del programa de especialización. En ese sentido, aparte de conocer las expectativas del programa, vamos a primero abrir el chat y también los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas, ¿no? Las preguntas que van a servir para poder aclarar algunos temas, algunas dudas, tópicos que también quisieran que se desarrollen desde los espacios laborales que cada uno tiene. Entonces, tenemos unos 10 minutos para desarrollar esta actividad. Mientras tanto, también Vincent está colocando ahí en el chat el registro de la asistencia. En esta ocasión lo vamos a hacer a través del formulario porque estamos verificando que no todos los participantes han colocado sus nombres y apellidos completos al iniciar a la sala. Les recomendamos que, esta indicación es de suma importancia porque además de que permite al docente identificarlos fácilmente, también a nosotros nos permite tener un correcto registro de la asistencia. Al ustedes entrar al Teams, les da la opción de poder colocar sus datos y les pedimos nuevamente que cuando lo hagan puedan colocar su primer nombre y su primer apellido. Eso nos va a ayudar a identificarlos. Estamos verificando que no todos lo han hecho, algunos solamente han colocado sus nombres y como comprenderán tenemos homónimos dentro de este grupo. También algunos han colocado solamente sus iniciales, entonces, por favor, reiteramos esta recomendación para nuestra siguiente sesión, para que sea mucho más ágil también la identificación de cada uno de ustedes, pero en esta ocasión vamos a compartir un formulario donde van a dejar sus datos, es súper breve, para poder llevar el registro de la asistencia, ¿sí? Y mientras lo van completando, pueden dejarnos ahí sus preguntas por el chat, o levantar la mano para hacerlo directamente al docente. Empezamos con la ronda de preguntas. Recuerden que pueden dejar las preguntas por el chat, algún comentario, algunas expectativas, tópicos. Tenemos ya el temario, la estructura curricular del programa. Sin embargo, en base a lo que ha ido comentando y exponiendo el docente en esta primera sesión, si es que tenemos algunas consultas o comentarios adicionales. Lo pueden hacer a través del chat
o pueden levantar la mano para participar directamente. Tenemos un espacio de 10 minutos. Mientras tanto, les recordamos que a través del chat Vincent ha colocado el formulario para poder llevar el registro de la asistencia y que en la siguiente sesión, por favor, colocar sus apellidos, su primer nombre y su primer apellido, todos para poder identificarlos fácilmente. A ver, bueno, esperamos, doctor, si es que hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Nos dejan o hay algo en el chat? A ver, creo que hay mensajes nuevos. No, es sobre la asistencia. Sí, si algo no ha quedado claro de lo que hemos conversado, porque el objetivo ha sido mostrar el Sistema Nacional de Abastecimiento y la relación que tiene la Ley General de Contrataciones Públicas con este sistema, que es la manera de que es la forma en que las entidades deben llevar a cabo el abastecimiento de los bienes, servicios y obras que requiere, pueden formular las consultas que estimen pertinentes. A ver, ¿existen ya opiniones con la Ley 32.069 y su reglamento? Todavía, hasta donde tenemos entendido, aún la Dirección Técnico-Normativa del OS no ha emitido opiniones con la nueva norma. Por lo menos no se encuentran publicadas en el portal de interpretación normativa que el OS maneja. Bien, gracias Edson por esa pregunta. ¿Alguien más? Pueden dejar sus consultas a través del chat o si no, también poder levantar la mano. No se preocupen los que están registrando su asistencia, basta con completar los datos y automáticamente se registra. Y claro, también vamos a hacer un cruce de información con los que han estado presentes aquí en la sala. Descuiden, solamente que les pedimos el apoyo con esta herramienta, porque como lo señalaba, no todos los participantes han colocado en esta primera sesión sus apellidos y nombres completos, ¿no? Entonces, por ello estamos recurriendo al formulario. No se preocupen los que ya enviaron, ahí Vincent nuevamente vuélveles a compartir el link. A ver, tenemos una pregunta de Bianca Roxana, que nos dice que en el caso de los contratos menores, doctor, ¿cómo se realiza? A ver, no, se fue la pregunta. En el caso de los contratos menores, ¿cómo se realiza si es que hubiese una resolución contractual? Bianca nos pregunta esto, doctor, y bueno, también tenemos la pregunta de Nilger, que señala que si la nueva ley y su permíteme, Rocío, primero la primera pregunta. Muy bien. Importante el tema que se ha tocado, los contratos menores. Señores, con la nueva normativa, los contratos menores, bueno, son estas contrataciones cuyos montos no superan las 8 unidades impositivas tributarias. Como ustedes recordarán, con la Ley de Contrataciones del Estado, estas contrataciones de 8 UITs o menos eran considerados supuestos excluidos. Es decir, contrataciones no reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado. El cambio que la nueva norma nos trae es que estas contrataciones de 8 UITs o menos ahora se denominan contratos menores. Y estos contratos menores sí están regulados por la Ley General de Contrataciones Públicas. Sus normas sí le resultan ahora total y plenamente aplicables. En esa línea, la nueva ley considera a los contratos menores como una modalidad de la contratación pública eficiente. En otras palabras, un mecanismo rápido para contratar lo que la entidad necesita para satisfacer necesidades. Y el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, y por qué no decirlo también la ley, ha contemplado un conjunto de reglas especiales que se aplica para gestionar estos contratos menores. Fuera de esas reglas especiales se le aplican todas las demás reglas contenidas en el reglamento. En ese sentido, para la pregunta puntual que nos hace nuestra amiga que formula la interrogante, debemos decir que la resolución de un contrato menor se desarrolla de la misma forma en que se lleva a cabo la resolución de cualquier otro contrato regulado por la Ley General de Contrataciones Públicas. En ese sentido, tendrá que haber un apercibimiento previo, tendrá que otorgarse un plazo
para el cumplimiento de la obligación, valga la redundancia, incumplida, y si no se cumple con la obligación, pues la parte afectada podrá resolver el contrato. Bien, esas reglas las vamos a encontrar en las disposiciones aplicables a la ejecución contractual. Muy bien. La otra pregunta, Rocío. Gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Nilger y nos pregunta sobre si la nueva ley y su reglamento entró en vigencia en abril. Así es, a partir del 22 de abril de este año ya entró en vigencia este nuevo marco normativo. Es decir, hace poco más de 2 meses que las entidades deben gestionar todos sus procesos de contratación utilizando la nueva normativa. Gracias, doctor, por esa aclaración. Aquí también nos pregunta Esteban, dentro de los actores involucrados, ¿qué se entiende por el área usuaria y quiénes lo conforman? Muy bien. El área usuaria es aquella unidad de organización que forma parte de una entidad que necesita satisfacer una necesidad. Es por eso que el área usuaria elabora un requerimiento. ¿Quiénes pueden ser área usuaria? Todas, cualquiera de las unidades de organización que forma parte de una entidad. La misma área de logística podría ser un área usuaria. La oficina de asesoría legal, la oficina de administración, los órganos de línea, todas son áreas usuarias. El área usuaria es, vuelvo a repetir, aquella unidad de organización de una entidad que necesita un bien, un servicio, una obra o una consultoría para satisfacer una necesidad. Bien, y como bien usted lo ha indicado, Esteban, pues el área usuaria es un actor del proceso de contratación, actor que se ubica dentro de una entidad contratante. Perfecto, ok, ¿qué otra pregunta doctor? tenemos? A ver, vamos con estas 3 últimas consultas en esta sesión del día de hoy. La primera es de Hartley Curry, quien nos dice qué requisitos mínimos debe cumplir el proveedor para ser contratado bajo esta modalidad, ¿no? Si es que nos podría aclarar la modalidad y cómo se garantiza la transparencia y control en las contrataciones menores. Bueno, asumo que considerando que suelen ser directas. Ajá. Perfecto. Los requisitos mínimos que debe cumplir el proveedor para ser contratado o para poder formar parte de un contrato menor bajo la calidad de contratista son los mismos requisitos que cualquier otro proveedor debe cumplir. ¿Cuáles son esos básicamente? Primero, estar inscrito o tener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Y segundo, no encontrarse impedido para contratar con el Estado. Los requisitos son iguales. Ahora, ¿cómo se garantiza la transparencia y control en estas contrataciones menores? El reglamento específicamente ha contemplado la obligación de que todas las gestiones que se desarrollan en el marco de un contrato menor deben ser obligatoriamente registradas en el SEACE de la Pladicop. En ese sentido, desde el requerimiento hasta la petición de cotizaciones, que en realidad son las invitaciones que la entidad cursa, la selección de la invitación correspondiente y toda la ejecución del contrato menor debe ser registrado en el SEACE conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva de Registro de Información que el OS ha aprobado. De esa manera se busca garantizar la transparencia en estos contratos menores que, como bien Hartley ha mencionado, pues se realiza de una manera directa. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, Rocío? Sí, doctor. Aquí también Hugo nos pregunta, ¿en las bases estándar referente a obras lo realiza la oficina de abastecimiento o está todo definido por el OS? Ok, respecto a las bases estándar, debemos precisar que a diferencia de lo que existía con la Ley de Contrataciones del Estado, estas bases estándar ya no son aprobadas por el OS, sino que ahora, con el nuevo marco normativo, las bases estándar son aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento.
Y en las bases estándar encontramos las condiciones mínimas que las entidades contratantes deben considerar para elaborar las bases específicas del proceso de contratación. En esa línea tenemos bases estándar vinculadas a la licitación pública de obras, por ejemplo, y allí vamos a encontrar toda la información en dos secciones, en una sección general y en una sección específica, que la entidad contratante debe seguir para precisamente eh, establecer las reglas aplicables a ese proceso de contratación. En la sección específica, la entidad contratante tendrá que incorporar la información técnica, la información contractual que resulte pertinente con el tipo de obra que busca adquirir. En ese sentido, ¿qué podríamos concluir? Las bases estándar establecen los lineamientos mínimos indispensables que las entidades contratantes deben considerar para gestionar su proceso de contratación, pero también esas bases estándar exige que la entidad contratante complemente la información específica técnica y contractual para hacer efectiva la contratación que busca. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos, Rocío? Por esa respuesta. También nos pregunta Luis Enrique, una consulta, ¿las opiniones y directivas OCE siguen teniendo vigencia o de qué manera se puede citarlas? No. Para las situaciones que deban ser solucionadas, para aquellas situaciones que se pueden generar durante el proceso de contratación reguladas por la nueva normativa, todas las consultas, las opiniones, las directivas que en su momento emitió el OCE ya no se encuentran vigentes. Este nuevo marco normativo exige la generación de nuevas opiniones, de nuevas directivas por parte de la Dirección General de Abastecimiento, del OS, el OCE ya no existe tampoco, y de Perú Compras. Y son esas disposiciones normativas las que debemos utilizar a partir del 22 de abril de este año, fecha en que entró en vigencia el nuevo marco normativo. Así que nos olvidamos para las nuevas situaciones del proceso de contratación reguladas por la Ley 32.069 de aplicar todo lo antiguo. Bien, ya no. Tenemos que utilizar toda la normativa vigente y generada a partir del 22 de abril del presente año. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y finalmente tenemos la pregunta de Bianca, quien nos dice lo siguiente. Para los contratos menores, ¿cómo se hace la indagación con el mercado? Ya que la DGA, en uno de sus documentos normativos relacionados a la ley 32069, precisa que los contratos menores no realizan la interacción con el mercado. ¿Y está bien seguir utilizando el término de indagación de mercado para los contratos menores? Eso nos pregunta. Interesante pregunta y es preciso lo que menciona en este caso Bianca. Efectivamente, en los contratos menores no se realiza la interacción con el mercado bajo las condiciones establecidas en el reglamento, pero eso no significa que durante el desarrollo de las actuaciones preparatorias la entidad deba contar con cierta información que le permita saber a qué proveedor puede solicitarle o puede cursarle invitaciones con el objetivo de seleccionar a aquel que con quien finalmente va a contratar. En esa línea, si bien no se realiza una interacción con el mercado bajo los términos y las formalidades contempladas en la ley y en el reglamento, sí se necesita contar con información, sea, por ejemplo, información proporcionada por el área usuaria, sea por la experiencia que la entidad ya tenga en la contratación de esos bienes o servicios objeto de los contratos menores, para poder finalmente realizar una elección que permita una contratación eficiente. Claro está, la normativa de contrataciones públicas no te indica cómo, solamente te dice que la interacción con el mercado no aplica, pero ya corresponde a las decisiones de gestión de la entidad tener esta información para finalmente contratar bajo esta modalidad de la contratación pública eficiente.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por absolver las consultas de cada uno de los participantes en la sesión que hemos tenido el día de hoy. Ya con ello damos por culminada esta primera masterclass de los aspectos generales de la contratación pública y también presentación de los tópicos que se van a desarrollar durante todo el programa de especialización. Como siempre, ha sido un gusto tenerlo presente el día de hoy. También lo vamos a tener en los módulos 3 y el módulo 5 que están a cargo, así que no nos despedimos de todos los participantes porque vamos a tener la oportunidad de seguir interactuando con usted, doctor. Muchas gracias y bueno, no me despido sin antes recordarles a los participantes